El rapto es una mentira. Sí, una falsedad repetida por muchos, pero una mentira al fin. Dios te bendiga, mi nombre es Handler Hill. Bienvenidos a este canal donde no suavizamos la verdad, sino que la proclamamos desde la Escritura. El rapto es una doctrina que domina el imaginario colectivo y la narrativa en el mundo cristiano, donde el 60% de ellos asegura que un día serán tomados y serán llevados en las nubes. Durante décadas, millones de cristianos han vivido con una expectativa constante. Un día, en cualquier momento, millones de personas desaparecerán de la tierra. Ropa caerá al suelo, autos quedarán sin conductor, aviones sin piloto caerán del cielo y los creyentes serán llevados al cielo en lo que muchos llaman el rapto secreto. Esta idea domina gran parte de la cultura evangélica moderna. Ha inspirado sermones, novelas, películas y movimientos enteros de predicación apocalíptica. Pero, ¿esta doctrina realmente proviene de la Biblia? La realidad es que no. Solo es la interpretación de un hombre de acuerdo a su contexto cultural. Para entender esto debemos viajar a los años 1830 y conocer a una figura clave, a John Nelson Darby, un teólogo anglo-irlandés que desarrolló el sistema teológico conocido como dispensacionalismo. Fue Darby quien popularizó la idea de que Cristo vendría en secreto para llevar a la iglesia antes de la gran tribulación. Sin embargo, cuando miramos la historia de la iglesia, encontramos algo sorprendente. Durante casi 1800 años, ningún teólogo importante enseñó esta doctrina. Ni los padres de la iglesia, ni los reformadores, ni los teólogos medievales. Entonces, ¿de dónde salió realmente esta idea? Para entender a Darby, necesitamos entender su mundo. El siglo XIX fue una época marcada por intensos cambios sociales, revoluciones políticas, transformaciones tecnológicas y una profunda ansiedad espiritual. Pero también fue una época llena de algo curioso, avistamientos de objetos celestes extraños. Desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, múltiples periódicos registraron un reporte de luces misteriosas en el cielo, objetos voladores no identificados, fenómenos atmosféricos inexplicables. Muchos de estos relatos describían figuras luminosas que aparecían y desaparecían repentinamente. En algunos casos incluso se hablaba de personas que creían haber sido llevadas, abducidos o raptados por seres celestiales o luces sobrenaturales. Hoy llamaríamos a esto fenómenos ovni, pero en aquella época estos eventos se interpretaban muchas veces en clave religiosa. Ahora entra en juego un concepto psicológico muy importante, el sesgo de disponibilidad. Este sesgo describe cómo nuestro cerebro tiende a interpretar la realidad basándose en las imágenes y narrativas más disponibles en nuestra mente. Si una cultura está constantemente hablando de luces en el cielo, seres que descienden, personas llevadas hacia arriba, entonces esas imágenes se vuelven parte del imaginario colectivo. Por lo tanto, no ha de extrañarnos que influyan incluso en interpretaciones teológicas. Pero la influencia cultural no es el único factor. Nuestro cerebro no está diseñado para ver la realidad objetivamente. Está diseñado para detectar patrones y anticipar eventos, incluso cuando esos patrones no existen. Este fenómeno se conoce como apofenia, que es la tendencia del cerebro a encontrar conexiones significativas en información aleatoria. Y este es un fenómeno psicológico común donde el cerebro busca orden en el caos. Es parte de la naturaleza humana sentir que se tiene el control y que tiene certeza del porvenir. Ejemplos de apofenia sería ver figuras en las nubes, ver rostros en objetos, interpretar coincidencias como señales divinas. Y cuando esta tendencia se combina con contextos de crisis social, el efecto se intensifica.
Y el siglo XIX estuvo lleno de crisis, guerras, cambios industriales, transformaciones religiosas. Había un ambiente de caos y de incertidumbre respecto al futuro, y en tiempos así muchas personas desarrollan una expectativa psicológica muy poderosa, la esperanza de escape. Aquí entra otro elemento clave. Cuando las personas creen que algo extraordinario está a punto de suceder, como el fin del mundo o el rescate divino de los creyentes, esto genera anticipación, emoción y refuerzo del sistema de creencias. En otras palabras, las creencias apocalípticas pueden volverse neurológicamente adictivas, porque cada predicción del fin refuerza la expectativa del próximo evento. Pero más allá de la psicología, existe una cuestión aún mucho más importante: la exégesis bíblica. La doctrina del rapto se apoya principalmente en un pasaje, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. A primera vista parece apoyar la idea de una retirada al cielo, pero cuando analizamos el texto en el griego original, aparece algo muy interesante. La palabra utilizada para recibir es apatensis. En el mundo grecorromano, esta palabra tenía un significado muy específico. Describía el acto de salir de una ciudad para recibir a un rey o a un dignatario y luego escoltarlo de regreso a la ciudad. No era una huida, era una bienvenida real. En otras palabras, Pablo no estaba describiendo a los creyentes escapando al cielo, está describiendo a los creyentes saliendo a recibir a Cristo para acompañarlo en su regreso a la tierra. En palabras llanas, sería la manifestación de Cristo en la tierra, mediante a los creyentes que emulan su carácter y su conducta. Este patrón aparece también en otras partes del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes salen a recibir al novio y luego entran con él. Entonces surge otro hecho histórico importante. Durante los primeros 1800 años del cristianismo, la Iglesia interpretó estos textos de manera diferente. Los padres de la Iglesia, como Ireneo, Justino Mártir, Agustín de Hipona, hablaban de la segunda venida visible de Cristo, pero no de un rapto secreto previo a la tribulación. La doctrina moderna aparece claramente en el siglo XIX con el sistema de Darby, y luego se populariza en el siglo XX a través de Biblias de estudio, conferencias proféticas y novelas apocalípticas. La historia de la doctrina del rapto plantea una pregunta fascinante: ¿cómo una interpretación relativamente reciente se convirtió en una creencia tan dominante? La respuesta probablemente no sea tan simple, ya que las ideas teológicas no nacen en el vacío, nacen en contextos culturales, en épocas de ansiedad, en momentos donde las personas buscan esperanza o escape. John Nelson Darby no era un conspirador o un manipulador, solo era un hombre intentando interpretar la Biblia dentro del mundo que conocía. Pero las ideas tienen consecuencias, y cuando una interpretación se repite durante tantas generaciones, eventualmente se convierte en una tradición. Tal vez la pregunta más importante no es si el rapto existe o no, de si es bíblico o no. La pregunta más profunda debe ser esta: ¿estamos leyendo la Biblia o estamos leyendo nuestras expectativas dentro de ella? La historia demuestra algo una y otra vez. Incluso las doctrinas más extendidas pueden tener orígenes más humanos de lo que imaginamos. Y quizás por eso la invitación más honesta siempre será la misma: volver al texto, volver a las Escrituras, lee la Biblia con humildad y estar dispuestos a cuestionar incluso las creencias que siempre hemos dado por sentadas.